Este fantasma no tenía una forma definida. Era como una sombra, alta y borrosa, pero su forma parecía ser la de alguien con una prenda de vestir larga y suelta, probablemente un pijama o un vestido largo y sin forma. Era pálido y un poco translúcido. No pude distinguir sus rasgos faciales. De hecho, creo que llevaba puesto algún tipo de velo o algo que cubriese su rostro, pero algo en ella me dio la sensación de estar siendo observada. Al principio, pensé que su vestido tenía unas mangas largas y anchas, como en esos trajes de la Edad Media. Después me di cuenta de que esas no eran sus mangas, eran sus dedos. Esta persona se veía esquelética, era demasiado alta y demasiado delgada, y no como se vería una persona anoréxica. Quiero decir que sus proporciones eran físicamente imposibles. Medía más de 2 metros de largo, 10 centímetros de ancho, ni siquiera una proporción que verías en la persona más delgada del planeta. Y por lo que noté, estaba desnuda, aunque en realidad me costó verle más detalladamente. Ni siquiera estoy segura de si tenía una cara. Sin embargo, había algo más, un pequeño detalle en el que sí pude fijarme. Sus dedos, los dedos de esta criatura, extendidos, casi tocando el suelo. Me estaba mirando. No pude ver sus ojos, así que no sé cómo lo supe, pero me estaba mirando. Y una vez que estuvo segura de que había captado mi atención, se dio la vuelta y caminó hacia la escuela. Pero miré hacia donde me estaba apuntando y traté de entender qué intentaba decirme. Después de que fijé mi vista en el techo, la sombra apuntó hacia una pared que estaba cerca de mí, y apenas lo hizo, noté que había palabras escritas en la pared. Estas palabras decían: te están observando. Tres mujeres en 3 siglos diferentes, una misma maldición. Mirrors es un podcast de misterio y ciencia ficción escrito por Jamie Killen y producido por Some Dome Stories. Esta obra explora a lo largo de 24 capítulos las experiencias sobrenaturales de 3 mujeres, Helen, Sierra y Zeta. Todas viven en siglos diferentes, pero comparten algo en común. Las 3 están siendo acechadas por la misma criatura. La historia va desarrollándose a medida que las protagonistas comienzan a establecer contacto con estas criaturas y descubren qué son, por qué se han contactado con ellas y lo que estos descubrimientos significarían para las generaciones pasadas y futuras. Primero nos encontramos con Helen, una mujer británica doctorada en física de los años 60, que, para su desgracia, trabaja como secretaria en un instituto de investigación en Massachusetts. Desde su línea de tiempo se van abordando conflictos tanto sociales como personales. Entre las sociales estaría el sexismo de la época, al desmerecer su trabajo y sus habilidades por el hecho de ser mujer. Y luego está su conflicto interno, relacionado a la criatura que la observa en los pasillos del shipwreck, como suelen llamarla a su edificio. Apenas se recupera del sobresalto y el susto al ver esta criatura, comienza a buscar una explicación científica y racional a todo lo que ha visto. Después tenemos a Sierra, una arquitecta que sufre de ansiedad generalizada. Al inicio del podcast se encuentra trabajando en la mantención de un edificio histórico en San Francisco. Ahí es donde ve por primera vez a la criatura. De las 3 protagonistas, es la más cercana a nuestra época. Vive junto a su esposa, con la cual planea tener un bebé. Es por este motivo que comienza a preocuparse por los avistamientos. Al creer que estos son una alucinación, le aterra la probabilidad de que estos puedan heredarse y afectar al bebé. Finalmente tenemos a Zeta, quien vive en un mundo que actualmente consideraríamos futurista, en el siglo XXII, con inteligencias artificiales que hacen de mentores y life coaching. Zeta trabaja para la corporación Nicholas como arqueóloga desde los 7 años, y en un inicio se encuentra excavando los restos de lo que décadas atrás habría sido la ciudad de Houston. Dentro de su línea de tiempo nos encontramos con este universo distópico futurista, abatido por la guerra,
que logró salir a flote solo gracias a la dudable ayuda de las grandes corporaciones y empresas. Vamos conociendo la historia a través de las grabaciones que las protagonistas hacen, después de experimentar ciertos sucesos, ya sea para dejar constancia o simplemente para desahogarse. Si bien puede llegar a ser un poco confuso este formato de grabaciones no lineales, la escritora logra organizarlas de una manera entendible, dejándote con la curiosidad, pero también respondiendo tus dudas a los pocos capítulos. Además, esta historia cuenta con una doble trama. La primera es la más obvia, la que uno deduce en base a la descripción, una historia de terror sobre mujeres siendo acosadas por un fantasma, pero a medida que avanza se va revelando todo lo contrario y bailando todos sus elementos sin dejar cabos sueltos. Ya me rimó. Lo que empieza como una historia de suspenso termina convirtiéndose en una historia de sororidad y unión, de lucha contra el sistema, de comunicación atemporal y, por sobre todo, de resistencia y valentía. Las protagonistas tienen que tomar decisiones que cambiarían su vida de manera permanente, y lo hacen todo por el bien de las generaciones futuras. Y esto último es uno de los aspectos que más me gustó y me hizo llorar incontables veces. La preocupación que Helen, Sierra y Zeta muestran hacia las otras generaciones, hacia sus hijas, sus nietas y todas aquellas que aún están por nacer. Y descubren, además, de que esta preocupación no es única e inherente de la especie humana, sino que también de aquellas criaturas que se contactaron con ellas en un inicio. A su vez, nos hace reflexionar una vez más sobre el daño que la especie humana ha causado tanto en su propia especie como en las otras. Lo recomiendo encarecidamente a todas esas personas que les gustan las historias con plot twists y subtextos, que les encanta reconocer pequeños detalles que uno solo capta cuando vuelve a escuchar el podcast por segunda vez. Además, y algo que no mencioné, se van a enamorar de las personajes, no solo por sus personalidades y por la asombrosa actuación de las actrices de voz, sino que también por lo humanas que son, lo bien retratadas que están dentro de sus épocas y sus contextos. Logra hacerte empatizar con ellas, incluso si vivieron en los conservadores años 60 o en un futuro moderno que apenas podemos comenzar a imaginar. Lamentablemente, puede llegar a no ser tan accesible para todo el público, ya que está en inglés, pero puede ser una perfecta herramienta para practicar la audición de este mismo idioma. Por último, y no menos importante, la representación LGBT+. A nivel personal, y como alguien bisexual, me hace muy feliz ver buenas representaciones en medios artísticos, ya que de por sí se nos invisibiliza a diario y cuando retratan a la diversidad sexual en pantalla, lo hacen de una forma muy ambigua y pasajera, con personajes estereotipados y dispensables, que nunca toman roles protagónicos en la trama. En este podcast tenemos a Sierra y a Corinne, su esposa, con la cual va superando cada desafío que se les aparece. Para finalizar, les dejo con esta pequeña reflexión que me regaló este podcast. ¿Cómo creen que nos ven las otras especies? ¿Cómo nos ve todo aquello que tachamos de sobrenatural e incomprensible, todo aquello a lo que tememos? ¿Será que ellos también nos temerán y que por eso deciden esconderse en lugares oscuros, en los rincones, donde su presencia pasa desapercibida? Tal como dice Helen. Fantasmas. Somos sus fantasmas, tal como ellos los nuestros.